www.conocimientobiblico.com. Términos de teología cristiana. Glosario básico para estudiantes de teología sistemática. Términos teológicos, parte 8. Targumim, plural de targum, es decir, targumes, que significa traducciones, interpretaciones. Paráfrasis en arameo de secciones del Antiguo Testamento. Teodicia, la justificación de Dios, la reivindicación del amor y la providencia de Dios en vista del pecado, el mal y el sufrimiento que hay en el mundo. Teología, el estudio de Dios. Término usado también como general para referirse al estudio de todas las enseñanzas de la Biblia. Teología bíblica. El estudio de las enseñanzas de la Biblia, libro por libro o autor por autor, generalmente con insistencia en la revelación progresiva. Teología exegética. La teología derivada de datos gramaticales, estructurales y de formas, y de los contextos histórico y literario de los libros de la Biblia. Teología histórica. Es el estudio de las enseñanzas de los diversos teólogos en su contexto a lo largo de la historia de la Iglesia. Teología de la liberación. Una teología reaccionaria que interpreta la Biblia de tal forma que autoriza una revolución de tipo marxista con el fin de liberar a los pobres. Teología del reino presente. Una forma de posmilenarismo que insiste en la idea de hacer de los reinos de este mundo el reino de Cristo en el presente. Teología práctica. El estudio de la administración, funciones, obra y vida de la Iglesia. Teonomismo. La enseñanza según la cual la voluntad y la ley de Dios constituyen la autoridad moral suprema. Otros usan este término para referirse a un principio que causa la realización del ser de una persona a base de unirla con Dios. Teoría postribulacionista. La teoría según la cual los creyentes cristianos pasarán por los 7 años de la gran tribulación al final de esta era. Considera que el arrebatamiento es el mismo regreso de Cristo en gloria para destruir al anticristo y establecer su reino milenial. Teoría del rescate. La teoría según la cual la muerte de Jesús en la cruz fue un pago hecho a Satanás para librar a los humanos de su esclavitud. Teoría del gobierno. Propuesta por Hugo Grotius, que vivió entre los años 1583 y 1645. Según esta teoría, la muerte de Cristo no fue en lugar nuestro, sino como un sustituto por el castigo que merecíamos y una demostración de lo que un Dios justo nos exigirá si seguimos pecando. Si nos arrepentimos, seremos perdonados,
y esto mantiene intacto el gobierno moral de Dios. Teoría mid-tribulacionista. La teoría de que el arrebatamiento de la Iglesia tendrá lugar en medio de los 7 años de la gran tribulación al final de la era de la Iglesia. Teoría de la sustitución penal. Jesús tomó en la cruz el lugar de los pecadores y sufrió el castigo que ellos merecían. Teoría pretribulacionista. La teoría que sostiene que el arrebatamiento de la Iglesia se produce al comenzar la gran tribulación y que el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo antes de que la Iglesia regrese con Cristo para destruir al anticristo y establecer su reino milenial. Teoría de la interrupción. La teoría según la cual Génesis 1:1 representa una creación original que quedó destruida. Así, se supone que Génesis 1:2 describe la existencia de una interrupción entre la creación original y una creación posterior en 6 días. Teoría de la influencia moral. La teoría de que Dios perdona por su bondad y de que la razón de ser de la cruz solo era influir en las personas hacia el bien. Teoría comercial. Otro nombre para designar la teoría de la satisfacción, que considera la cruz como una transacción comercial en la que se satisfizo el honor de Dios y se pagó el precio infinito del perdón. Tipología. El estudio de los tipos. Tipos, figuras y sombras. Personas, sucesos u objetos del Antiguo Testamento que son símbolo o anticipación de verdades del Nuevo Testamento, especialmente en relación con Jesucristo. Torá. Instrucción, generalmente traducida como ley. Se suele referir al Pentateuco y a veces a todo el Antiguo Testamento. Traducianismo, del latín tradux, que significa rama. La teoría de que, al producirse la fertilización humana, el alma es transmitida por los padres junto con los genes. Transubstanciación, la enseñanza católico-romana que afirma que el pan y el vino usados en la cena del Señor se convierten en el cuerpo y la sangre reales de Cristo cuando el sacerdote los consagra. El hecho de que sigan teniendo el aspecto y el sabor de pan y vino es calificado de accidente, es decir, de algo solamente incidental. Tribulación, del griego slipsis, que significa presión, opresión, aflicción, angustia causada por las circunstancias. Se usa también para referirse a la gran tribulación que habrá al final de esta era, cuando se derrame la ira de Dios inmediatamente antes del regreso de Cristo en gloria. Tricotomismo, la enseñanza de que la persona humana consta de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo.
triteísmo, la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses o seres separados. www.conocimientobiblico.com